Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un verdadero privilegio estar en sus hogares y poder compartir la palabra de Dios que siempre edifica nuestra vida. Antes de iniciar, me gustaría realizar una oración que el Señor nos permita compartir su palabra y, y poder ser bendecidos en esta noche. Si usted me puede acompañar y puede cerrar sus ojos ahí donde está, digámosle: Señor, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia, porque tú has sido bueno con nosotros y siempre has sido bueno. Por eso hoy te pedimos, Señor, que tu palabra llegue hasta nuestros corazones, que toque nuestros corazones, que sea buena tierra y que podamos experimentar el cambio que tú quieres producir a través de las escrituras, Señor, de la palabra que tú has dejado para que nosotros seamos edificados a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Si usted tiene su Biblia a la mano, mi hermano, y puede acompañarme al capítulo 6 de Juan, en el cual nosotros podemos ver cómo el Señor eh, estaba cumpliendo su ministerio, y parte del cumplimiento de su ministerio. En ese tiempo la gente lo seguía a él muchas veces por los milagros que hacía o por todo lo que el Señor enseñaba. Algunos lo seguían por lo que él enseñaba, otros lo seguían por lo que él, a veces los milagros que él lograba. O vamos a ver en este pasaje, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, nos muestra a partir del versículo 1 cómo el Señor es seguido por una gran multitud. Y dice el versículo 2 del capítulo 6 de Juan, y dice: y le seguía gran multitud, porque venían las señales que hacía, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y hermano, aquí vemos que una gran multitud seguía al Señor, y algunos lo seguían porque sanaba a los enfermos. Y eso era, digamos, era un motivo para que las personas pudieran seguir al Señor y, y tratar de obtener algo de Él. Y hermano, si usted lee los siguientes versos en este pasaje, vemos cómo eh, se juntan 5,000 personas, y dice que estaba cerca la Pascua, y eso que nos indica que estaba cerca la Pascua, podemos asumir que algunos peregrinos que llegaban para la Pascua de otras partes del mundo llegaban a Jerusalén a oficiar las fiestas, que estos peregrinos, es muy probable que parte de ellos hayan seguido al Señor, y se juntan 5,000 hombres. Y el Señor hace un milagro tremendo, y no me quiero detener mucho en esto. El Señor hace un milagro tremendo, y el milagro que hace es que hay cinco panes y dos pececillos chiquitos, hermano, ¿sí? Y el Señor lo que hace es que ora, y multiplica la comida. Y comen los 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. ¿Se imagina cuántas personas pudieron haber sido? El Señor hace un milagro tremendo. Y, y eso provoca, aunque el Señor no hizo digamos, algo muy, muy evidente de hablar y decir: vamos a multiplicar los panes y voy a multiplicar los panes y los peces. La gente se entera, y entonces dice en el versículo 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Hermano, y aquí vemos cómo eh, el Señor Jesús, entendiendo la intención de ellos, que la mayoría de ellos esperaban que el Mesías viniera, pero lo esperaban de una forma, hermano, eh, que viniera a liberarlos del yugo romano. Y la liberación del yugo romano, ellos esperaban que viniera el Mesías con poder, haciendo señales y haciendo,
milagros, pero ellos esperaban, el milagro que ellos esperaban era que fuera quitado el yugo de Roma de los judíos. Y entonces aquí nos dice que ellos quieren hacerlo rey. Y el Señor, viendo eso, lo que hace es que dice que se retira al monte a orar, y los discípulos suben a una barca y atraviesan eh, atraviesan el mar. Y entonces al siguiente día, ahí hay otro en estos versículos dice cómo el Señor se les aparece y llega caminando sobre las aguas, hermano. Eh, pero dice que Él llega, ellos estaban en Tiberias, y al siguiente día el Señor estaba en Capernaum. Y viene estos hombres y estas mujeres, posiblemente no todos pudieron seguir al Señor, pero algunos de ellos lo querían seguir, y algunos fueron caminando, otros tomaron algunas barcas que habían llegado ahí, y en esas barcas se van a Capernaum y encuentran al Señor, hermano. Y aquí es donde quiero centrar esta pequeña reflexión para nuestra vida, hermano, porque cuando llegan con el Señor, le dice en el versículo 24 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y mire, hermano, es sorprendente porque el Señor viene y, y le hacen una pregunta: ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor puede venir y decir, eh, pues vine caminando sobre las aguas, alcancé a mis discípulos en la barca y hice el milagro de caminar sobre las aguas, pero el Señor no le interesaba eso, porque vamos a ver la intención que ellos tenían, la intención de hacerlo rey, y era algo que el Señor no quería, porque no era el momento, no era lo que Dios había establecido para que el Señor viniera a cumplir su ministerio. Y entonces dice en el versículo 26, hermano, el Señor Jesús no le responde lo que ellos le preguntan, sino le dice y le responde con una respuesta, hermano, y tal vez hasta dura, si lo podemos decir. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y hermano, viendo este verso, venía la reflexión a mi vida, porque, hermano, nosotros podemos buscar al Señor por diferentes motivos. Nosotros podemos acercarnos a Dios por diferentes motivos. Posiblemente eh, a- hay personas que se acercaron al Señor cuando tenían problemas económicos, otros cuando tenían enfermedad, otros cuando posiblemente estaban metidos en muchos problemas en el hogar, o en diferentes formas. El Señor alcanzó. Pero a estos hombres, el Señor les está diciendo que ellos lo buscan, no porque haya hecho señales. Hermano, las señales y lo que Dios hace en nuestra vida no es para que nosotros persigamos, hermano, lo que nosotros queremos de Dios, sino, vamos a ver un verso más adelante, donde el Señor les dice claramente que bueno, ellos le siguen porque lo quieren hacer rey, y porque les dio pan y se saciaron. Hermano, la pregunta es, ¿qué estamos nosotros buscando del Señor? Porque nosotros podemos tener la intención de acercarnos al Señor. Y hermano, en cierta ocasión yo meditaba que hay personas que regularmente dicen, ah, Dios me ha bendecido. Y Dios me ha bendecido porque tengo esto, tengo lo otro, tengo varias cosas. Pero hermano, la bendición de Dios vamos a ver más adelante, pero Dios no quiere que eso sea las bendiciones principales en nuestra vida.
Si el Señor decide bendecirnos, por ejemplo, económicamente, o nos decide bendecir de diferentes formas, hermano, gloria a Dios. Y que prosperemos como prospera nuestra alma, como dice el apóstol. Pero aquí el Señor les está hablando, ustedes me siguen porque yo les di pan, porque yo les di de comer y ustedes se saciaron. Y entonces el Señor les habla duro, hermano, y en los siguientes versos empieza una conversación muy linda con ellos, muy linda porque deja un gran mensaje para nuestras vidas y una gran reflexión para que nosotros podamos, hermano, meditar y ver el propósito por el cual nosotros estamos siguiendo al Señor. O si hemos perdido posiblemente el foco de qué es verdaderamente seguir al Señor. Porque dice en el versículo 27, hermano, el Señor les da una respuesta tremenda, les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mi hermano, y el Señor les empieza a decir algo bien tremendo, pero me llama la atención y vamos a ver, hermano, en los siguientes versos cómo el Señor les está hablando de lo espiritual y los hombres le siguen hablando de lo material, de lo terrenal, hermano. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el Señor lo que quería era que ellos lo buscaran por lo que Él hablaba, hermano, por las palabras de vida que salían de su boca. Hermano, el Señor quería que ellos se interesaran en lo que Él les explicaba de la vida eterna, del reino de Dios. Sin embargo, ellos estaban interesados más en lo terrenal, en que Él fuera nombrado rey para libertarlos y que les diera de comer. Y entonces el Señor les dice, trabajad. Y cuando les habla el Señor de trabajar, y esa es una gran llamada de atención para nosotros hoy en día, hermano, porque el Señor le dice, no le dice trabajad en bastante en lo secular, ¿sí? Sino dice trabajad no por la comida que perece. Entonces, el Señor está haciendo un llamado para que nosotros eh, nos dediquemos, hermano, o pongamos nuestro trabajo, o sea, nuestra dedicación, esa es la palabra, nuestra dedicación a, a la comida de arriba, hermano. ¿Y qué es la comida de arriba? Es, es la comida que Dios da, que dice aquí, eh, que dice el verso, dice la comida que no perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Hermano, o sea que hay una comida que permanece para vida eterna. Hay una comida, hermano, no como lo que comemos hoy, que nos comemos un pan y en la mañana, posiblemente, y a mediodía tenemos hambre, o a media mañana, como algunos. A mí me sucede eso. Y entonces, el Señor dice, porque este a este, porque a este señaló el Padre. Hermano, el Señor Jesús fue señalado por el Padre cuando fue bautizado. Y dice en el Evangelio de Juan, lo especifica, dice que Juan el Bautista vio el testimonio que Dios dio. Este es mi hijo amado. Hermano, el Señor dio testimonio y el Señor está hablando de eso. Y luego dice el versículo 28, dice, mire hermano, y qué tremenda la respuesta de estos hombres, porque ahí ya estaban los que habían recibido el milagro y los fariseos que estaban en la sinagoga de Capernaum. Y entonces le dicen en el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermano, y aquí ya cambiaron, porque si usted se da cuenta, el Señor les dijo, trabajad no por la comida, o sea, no por la comida que perece. Y aquí ellos le están diciendo que le está diciendo qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Hermano, ellos le están preguntando, Señor, ¿qué tenemos que hacer para, para hacer lo que Dios quiere? Pero ellos estaban refiriéndose aquí, hermano, estaban hablando
porque habían fariseos y habían escribas ahí. Ellos estaban hablando de ayunar, de orar, de hacer todos los ritos que los religiosos hacían. Y con eso, hermano, no estoy diciendo que no hay que orar, no hay que ayunar y no hay que leer la palabra. Pero hermano, cuando vemos esto, los hombres decían, ¿qué obras podemos hacer? Hermano, y realmente el hombre no puede hacer nada para acercarse a Dios. Y entonces le dice el Señor en el versículo 29, hermano, con una respuesta muy contundente y muy preciosa. Le dice, respondiendo Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, es precioso porque el Señor les está diciendo, no, no, ellos tienen como que la disposición, Señor, ¿qué podemos hacer para ti? Hermano, y eso no quiere decir que no sirvamos por agradecimiento al Señor, que no hagamos la obra de Dios. Pero aquí el Señor le da una respuesta, hermano, y eso me hizo reflexionar, porque el Señor le dice, esta es la obra de Dios. Y no dice, estas son las obras. Esta es la obra de Dios, le está diciendo el Señor. Y dice que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, mire qué precioso, porque cuando vemos este pasaje, este verso, el Señor lo que le está diciendo a estos hombres es, ustedes me buscan por muchas cosas. Y le dice eh, que hagan la obra de Dios. Hermano, ¿y cuál es la obra de Dios que les menciona el Señor ahí? Dice que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, entonces, si nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, ya hemos creído en, en Él, en que Él es el enviado de Dios, hermano, para que nosotros obtengamos la vida eterna por medio de la fe, seamos partícipes de la vida eterna, hermano, de la salvación y del perdón de pecados por su sangre. Pero hermano, aquí le dice el Señor, no, la obra más importante es que me conozcan a mí. Hermano, es cuando Dios realmente está, lo que le dice a estos hombres es, conózcanme a mí. La obra más grande, dice, esta es la obra de Dios. La obra de Dios es conocer a Jesucristo. Hermano, ¿cómo se le conoce al Señor Jesucristo? Se le conoce a través de su palabra. Se le conoce a través del Espíritu Santo revelando a Jesucristo. Porque hermano, cuando el Señor vino a cumplir su ministerio a la tierra, Él mostraba al Padre, porque le dice los discípulos, Señor, muéstranos al Padre. Y el Padre, y el Señor le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no conocen al Padre. O sea, Él mostraba al Padre. Pero hermano, ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que muestra al Hijo. Hermano, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer al Señor Jesucristo? Es solo a través de conocerlo por medio del Espíritu, y que la palabra que nos muestra, que son las cartas del amado, donde se manifiesta el amado, sean reveladas a nuestra vida para que nosotros podamos conocer a Jesucristo de una forma diferente. Hermano, no importa lo que nosotros hagamos. Lo que importa es que conozcamos a Jesucristo como persona, hermano. Que cada día podamos conocer más al Señor Jesús. Y entonces le dice el Señor, luego que le dice esa verdad, vienen, vienen nuevamente los hombres y dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hermano, mire, los hombres estaban viendo el milagro que Dios había hecho. Habían visto que el Señor eh, sanaba enfermos,
que perdonaba pecados, hermano, porque a algunos les decía, tus pecados te son perdonados, porque, hermano, lo que al Señor le interesa es la salvación del alma. Y entonces le dicen, ¿qué haces tú o qué obras haces para que nosotros te creamos? Hermano, todavía cuestionando el ministerio del Señor. Y dice el versículo 31, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hermano, ellos empiezan a decirle que nuestros padres comieron maná del cielo. Hermano, ellos le están hablando de la sombra de todo lo que señalaba que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. El Señor Jesucristo es el maná que descendió del cielo, es el pan que descendió del cielo, hermano. Y estos hombres le empiezan a hablar, nuestros padres comieron el maná que descendió del cielo, y le empiezan a hablar, y entonces dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hermano, el Señor es el pan que descendió del cielo para saciar nuestra alma. Hermano, toda insatisfacción que puede haber en nuestro interior en el interior de aquel que no le conoce, que no conoce a Jesucristo, hermano, puede ser saciado por el pan que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dice el versículo 33, hermano, porque el pan de Dios es aquel que descendió perdón, en 34, dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y siguen pensando, hermano, en los panes físicos. Ellos están esperando que el Señor les siga dando la provisión. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿estamos esperando nosotros más la provisión de la tierra, más que lo que Dios quiere darnos, hermano, de la provisión espiritual? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para qué estamos trabajando? Si nuestra vida está más dedicada a buscar lo terrenal o nuestra vida está más dedicada a buscar lo espiritual. Y entonces dice eh, en el versículo 35, Jesús les dijo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y dice en el versículo 37, el Señor le sigue hablando, hermano, testificando que Él es el pan que descendió del cielo. Y dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí el Señor está hablando de que Él está haciendo la voluntad del Padre, para lo que fue enviado, hermano, a la tierra, a cumplir el plan de salvación que fue hecho antes de la fundación del mundo. Y dice el versículo 39, y casi voy finalizando, y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire, hermano, qué precioso, porque el Señor a estos hombres que no entendían, y a veces nosotros somos así, hermano, porque no entendemos la dimensión de lo espiritual. Y como no entendemos la dimensión de lo espiritual o no lo comprendemos, entonces, hermano, lo que sucede es que nos parece más valioso lo terrenal que lo espiritual. Pero aquí el Señor les dice a estos hombres, todo el que viene a mí es porque eh, eh, el Padre me lo ha dado. Pero les empieza a hablar algo muy importante, hermano. Ellos hablaban de que el Señor reinara en la tierra para liberarlos de los romanos. Pero el Señor les dice que, que si alguien llega a Él,
hermano, y toma del pan de vida que es el Señor Jesús. Le dice, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, aquí el Señor les está hablando de resurrección y les está hablando de eternidad. Pero los hombres que estaban en ese momento no les parecía, hermano. Ellos estaban metidos en lo material de tal forma que el Señor les habló de resurrección, hermano, y no se dieron cuenta. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi hermano, qué precioso, porque el Señor habla a través de este pasaje en lo que interactúa con estos hombres y con los fariseos y con los que estaban ahí, con los escribas. El Señor les está hablando de que lo terrenal es muy pequeño y es insignificante comparado con lo espiritual. Pero hermano, cuando el hombre no desea conocer a Jesucristo, cuando no desea conocer a Jesús, no desea, hermano, incluso hablemos de nosotros los que hemos conocido al Señor, posiblemente le conocimos y Él nos salvó, pero ahora estamos más metidos en el trabajo de lo terrenal que en el trabajo de lo espiritual y de conocer a Jesucristo. El apóstol Juan dice en Primera de Juan, eh, versículo 20, capítulo 1, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, anhelemos en nuestro corazón conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está la vida eterna, en Él está la vida plena, en Él está el propósito por el cual Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, para que nosotros le conociéramos, hermano, y camináramos anhelando la vida eterna que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo le voy a invitar que si usted en este momento cree o Dios le ha hablado de que en cierto momento eh, hemos perdido de vista que lo más importante es lo espiritual. Hermano, y a veces las aflicciones de la vida, lo que miramos alrededor, que el mundo se mueve de una forma muy, muy acelerada. Y el que no conoce a Jesucristo corre detrás hermano, de lo material. Si eso ha sucedido, yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y le digamos, Señor, Señor, hoy te venimos a dar gracias por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos comprender lo valioso que es, Señor, el poner la mirada en ti y caminar y comer de lo espiritual, Señor, lo cual no perece. Señor, hoy te venimos a pedir que si nuestros corazones, Señor, han estado afanados en lo material, en lo terrenal, hoy te venimos a pedir, Señor, que nuestra mirada esté puesta en tu Hijo Jesucristo, para que podamos conocerlo a través de tu Espíritu, para que cada día nos sea revelado a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida y que podamos conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, quien es el pan de vida que descendió del cielo, para llenar todas nuestras necesidades y para saciar nuestra alma y todo lo que nosotros anhelamos. Te lo agradecemos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que tú extiendas tu mano para todos aquellos que tienen necesidades, Señor, que tienen enfermedades, que tienen necesidades materiales, que aún estas necesidades no hagan que, Señor, tu corazón esté inclinado
a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Provee tu Señor, porque tú eres un Dios proveedor, pero que nuestro corazón siempre esté inclinado hacia ti. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano, que tenga una noche bendecida. Gloria a Dios.